This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. 700 años. Eso es más tiempo del que lleva en pie la mayoría de las naciones modernas. Más tiempo del que separa el Renacimiento de hoy. Más tiempo del que cualquier institución humana ha logrado mantener viva una promesa sin romperla. Y sin embargo, un hombre escribió algo. Lo escribió con tinta sobre pergamino, en una ciudad que olía a aceite de oliva quemado y a polvo seco de verano. Lo escribió en hebreo, con palabras que no tenían traducción para lo que estaba describiendo, porque lo que describía todavía no existía. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7:14. No era un poeta delirando. Era un profeta funcionando como mensajero de Estado en la corte del rey Acaz, en un momento en que Judá temblaba ante la amenaza de dos reinos enemigos acercándose por el norte. Tenía cosas más urgentes de qué hablar. Había batallas pendientes, crisis diplomáticas, el futuro inmediato de un pueblo entero en juego. Y aún así, escribió eso. Después vinieron más palabras. Un capítulo más adelante habló de una gran luz que aparecería en la tierra de Zabulón y Neftalí. Habló de un niño que gobernaría con nombres imposibles de cargar. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Habló de un siervo herido, rechazado, que cargaría los dolores de otros. Un hombre desfigurado, despreciado, que moriría entre transgresores y sería sepultado con los ricos. Palabras escritas 700 años antes de Belén. La pregunta no es religiosa. La pregunta es histórica, arqueológica y completamente legítima. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo el nombre del lugar donde brillaría la luz? ¿Cómo supo que nacería de una virgen, que sería rechazado, que moriría entre criminales y que su sepultura sería con gente de poder? ¿Cómo supo detalles que ningún observador político de su época habría tenido razón para predecir? Hay quienes dicen que lo escribieron después, que el texto fue alterado, que es coincidencia, que las traducciones distorsionaron el significado original. Cada uno de esos argumentos tiene una respuesta. Y esa respuesta está enterrada en pergaminos, en ruinas, en registros históricos que llevan décadas siendo excavados. Qumrán, 1947. Un pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó algo romper. Lo que había roto era una vasija de cerámica. Dentro de esa vasija había rollos. Entre esos rollos estaba el libro completo de Isaías, copiado al menos 100 años antes del nacimiento de Jesús. El texto era idéntico. Isaías caminaba por los corredores del palacio. Conocía los corredores del poder, los nombres de los consejeros, el olor a incienso mezclado con tensión política que llenaba las salas de audiencia en Jerusalén. Era hijo de Amoz, lo que en la cultura hebrea sugería una familia de peso, posiblemente de linaje real o sacerdotal. Hablaba con reyes, y los reyes a veces lo escuchaban. El momento en que recibe su llamado está registrado en Isaías 6. Visión del trono, serafines, el carbón ardiente tocando sus labios. Una voz preguntando, ¿a quién enviaré? Y él respondiendo sin que nadie lo empujara, aquí estoy, envíame a mí.
Eso fue en el año en que murió el rey Uzías, alrededor del 740 a.C. Jerusalén entonces era una ciudad de piedra caliza y terrazas apiladas sobre la colina del Ofel. El mercado de la puerta inferior sonaba con el regateo de comerciantes arameos, el golpe del bronce en los talleres de los artesanos, el grito de los vendedores de aceite. Era una ciudad viva, nerviosa, consciente de que los asirios estaban creciendo en el norte como una tormenta que todavía no llegaba, pero que ya se podía oler. Tiglat-Pileser III tenía hambre de territorios. El rey Acaz lo sabía, y en lugar de confiar en la palabra de Isaías, decidió hacer lo que hacen los políticos desesperados: buscar alianzas humanas. Mandó mensajeros a Asiria, ofreció plata y oro del templo. Básicamente llamó al depredador para que lo protegiera de los otros depredadores. Isaías fue a hablar con él. Fue hasta el canal del estanque superior, en la carretera del campo del lavandero, que era uno de los puntos de agua pública de Jerusalén. Siempre lleno de gente, siempre ruidoso. Y ahí, en ese lugar completamente ordinario, le entregó al rey una señal que Acaz no pidió, no quiso y no entendió. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Acaz siguió con su plan diplomático. Mandó los tesoros a Asiria, salvó temporalmente su trono, y murió sin entender lo que se le había dicho ese día, junto al estanque. La profecía quedó escrita, esperando. Isaías siguió profetizando durante más de 4 décadas, bajo 4 reyes distintos. Vio a Sennacherib rodear Jerusalén y retirarse sin explicación lógica. Vio el templo intacto cuando debería haber sido destruido. Siguió escribiendo sobre un futuro que no encajaba con ninguna categoría política de su época. Murió, según la tradición judía, asesinado por el rey Manasés, cerrado por la mitad dentro de un tronco de árbol de algarrobo. Sus palabras sobrevivieron al hombre que las escribió. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Sobrevivieron al reino que las ignoró. Sobrevivieron a los imperios que aplastaron ese reino. Y seguían ahí, intactas, 700 años después. La palabra es Alma, 7 letras en hebreo. Y alrededor de esas 7 letras se ha construido uno de los debates más intensos de la historia textual de Occidente. Los traductores de la Septuaginta, judíos alejandrinos, que vertieron el hebreo al griego alrededor del 250 a.C., eligieron traducir Alma como Partenos, virgen, sin ambigüedad en griego. Esa es la traducción que usó Mateo siglos después al citar la profecía de Isaías. Los críticos modernos señalan que Alma simplemente significa mujer joven, y que si Isaías hubiera querido decir virgen específicamente, habría usado Betula, que es el término hebreo técnico para doncellez comprobada. Es un argumento que parece sólido, hasta que uno revisa el texto completo. Alma aparece 9 veces
En el Antiguo Testamento, en cada una de esas apariciones, sin excepción, el contexto describe a una mujer que no ha tenido relación con ningún hombre. No es una palabra que el texto hebreo use jamás para una mujer casada o con hijos, nunca. Los traductores judíos del siglo III, antes de Cristo, que conocían su propio idioma perfectamente, eligieron partenos, porque eso era lo que el texto comunicaba. Eso es antes de cualquier influencia cristiana, antes de que existiera el Nuevo Testamento. Pero la palabra alma es solo el comienzo, porque Isaías no se detuvo en el capítulo 7. 2 capítulos más adelante, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, el mismo profeta escribió algo que ninguna mente política de su época habría producido como estrategia de comunicación. Escribió los nombres que cargaría ese niño: Pele Joez el Gibor, Abi Atzar Shalom. En español, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 4 títulos, cada uno con un peso teológico que desbordaba cualquier categoría monárquica conocida en el Oriente Próximo antiguo. Admirable consejero no es un título político. En el mundo hebreo, Pele, admirable, maravilloso, es un término reservado para lo sobrenatural. Lo usa el ángel que se le aparece a Manoa en Jueces 13, cuando le preguntan su nombre y responde: ¿Por qué me preguntas mi nombre siendo Pele? Lo inexplicable, lo que no tiene categoría. Dios fuerte, el Gibor, es directo, no un enviado de Dios, no un representante, el mismo. El nombre usado en Deuteronomio 10:17 para describir al Señor del universo. Padre eterno, Abiad, en una cultura donde la eternidad era atributo exclusivo de lo divino, no de lo humano. Ningún rey hebreo tomó ese título. Era demasiado. Era blasfemia para cualquier mortal. Príncipe de paz, Sar Shalom. Y el texto dice que su gobierno y su paz no tendrán fin sobre el trono de David, para siempre. Para siempre. Ningún rey de la tierra puede prometer eso. Y los oyentes de Isaías lo sabían. Habían enterrado suficientes reyes para saber que todos los tronos terminan. Este niño que describe Isaías no encaja en ninguna categoría humana. Y lo más perturbador no es que lo haya escrito. Lo más perturbador es que lo haya escrito en el contexto de una crisis política inmediata, como una señal para un rey que no quería escuchar, y que esas palabras hayan permanecido en el texto sin ser borradas, sin ser suavizadas, sin ser reinterpretadas durante siglos por los escribas que las copiaban. Los escribas judíos que copiaron ese texto durante generaciones lo hicieron con una disciplina casi imposible de comprender hoy. Si cometían un error, el rollo entero era destruido, cada letra contada, cada palabra verificada. No era devoción romántica, era un sistema de control de calidad que haría envidiar a cualquier ingeniero moderno. Y el texto decía lo que decía. Si estas palabras te golpearon de una manera que no esperabas, escribe tu ciudad en los comentarios. Solo eso. Quiero saber desde dónde nos estás escuchando hoy. Después de Isaías, vinieron los imperios. Asiria primero. Sus ejércitos arrastraron al reino del norte, Israel. En el 722 a.C., 10 tribus, desaparecidas, reemplazadas por poblaciones importadas de otras conquistas asirias, mezcladas, borradas culturalmente, con una eficiencia que solo los imperios militares saben ejecutar. Judá sobrevivió, apenas. Babilonia llegó después. Nabucodonosor entró en Jerusalén en el 586 a.C. y demolió lo que Asiria no había podido tocar: el templo de Salomón. Las columnas de bronce, el mar fundido,
el arca, los utensilios sagrados. Todo fue a Babilonia. El pueblo fue a Babilonia. Las calles de Jerusalén quedaron vacías, con el olor a ceniza y a piedra quemada que tarda semanas en disiparse. Los rollos de Isaías fueron con ellos. En Babilonia, los escribas hebreos copiaron los textos con una obsesión que sus captores no entendían. Mientras el imperio más poderoso de la tierra los rodeaba con sus zigurats y sus... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. sus dioses de piedra. Ellos seguían contando letras, seguían copiando palabras sobre un niño que todavía no había nacido. 50 años después, llegó Ciro el Grande de Persia. Derrotó a Babilonia en el 539 a.C., con una velocidad que dejó a los historiadores buscando explicaciones durante siglos. Y luego hizo algo que ningún conquistador en la historia antigua había hecho antes. Permitió que los pueblos deportados regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Isaías había escrito su nombre. Ciro, por su nombre, más de un siglo antes de que naciera, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Isaías 44:28. Los críticos usan eso como argumento para la teoría del Deuteroisaías, el supuesto segundo autor que habría escrito los capítulos 40-66 después del exilio. Pero ese debate llega en el tópico 7. Por ahora, lo que importa es esto: el texto existía. Los judíos que regresaron de Babilonia lo trajeron de vuelta a Jerusalén con ellos. Vinieron los griegos. Alejandro Magno barrió el Oriente Próximo entre el 336 y el 323 a.C., con una velocidad que aún desafía el análisis militar. Judá quedó bajo influencia helenística. El griego se convirtió en el idioma del comercio, la filosofía y el poder. Y fue en ese contexto, en Alejandría, que los sabios judíos tradujeron sus escrituras al griego. La Septuaginta, el texto que tradujo al Mag como Partenos. Alejandro murió. Su imperio se fragmentó en los reinos de sus generales, los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Siria, Judá atrapada entre ambos, cambiando de manos como una propiedad en disputa. Después los Macabeos, la revuelta del 167 a.C. contra Antíoco IV Epífanes, que había profanado el templo y ordenado sacrificios de cerdos sobre el altar. 3 años de guerra de guerrillas en las colinas de Judea, la recuperación del templo, la fiesta de Hanukká que se celebra hasta hoy como memoria de ese momento, y después Roma. Pompeyo entró en Jerusalén en el 63 a.C., sin derramar sangre masiva, sin destruir el templo, pero con un gesto que los judíos no perdonaron durante generaciones. Entró al lugar santísimo. Solo. Salió sin tocar nada, pero el insulto fue permanente. Roma instaló a Herodes el Grande como rey cliente, idumeo de origen, judío por conveniencia política, genio arquitectónico y paranoico terminal.
Reconstruyó el templo en una escala que dejó a los galileos con la boca abierta cuando lo veían por primera vez. Mató a miembros de su propia familia cuando sospechó traición. Era el mundo en que Jesús iba a nacer. 700 años de historia habían pasado sobre las palabras de Isaías. Imperios nacidos y muertos, idiomas que cambiaron, ciudades destruidas y reconstruidas sobre sus propias ruinas. Y el texto seguía ahí, copiado letra por letra, en hebreo y en griego, cargando sus promesas sobre un niño, sobre una luz en Galilea, sobre un siervo que cargaría el dolor de otros. El mundo que rodeaba esas palabras había cambiado todo. Las palabras, nada. La piedra golpeó la pared de la cueva y algo se rompió adentro. Muhammad ed-Dib tenía quizás 15 años. Era un pastor beduino de la tribu Ta'amire, buscando una cabra perdida en los acantilados de Qumrán, a orillas del Mar Muerto. Era 1947. El mundo todavía estaba procesando las fotografías de los campos de concentración nazis. La ONU estaba debatiendo el futuro de Palestina. Y este muchacho, en un lugar donde el calor del desierto aprieta como una mano sobre la cara, lanzó una piedra dentro de un agujero en la roca. Escuchó el sonido inconfundible de cerámica rota. Entró. Encontró vasijas de barro alargadas, selladas. Dentro había rollos envueltos en lino, preservados por la aridez extrema de ese lugar donde casi nunca llueve y donde la humedad del Mar Muerto nunca llega a las cuevas altas. Los rollos terminaron en manos de un anticuario de Belén. Después llegaron los académicos. Después llegó el mundo entero. Entre los rollos de la Cueva 1 de Qumrán estaba el gran rollo de Isaías. Completo. Los 66 capítulos. Escrito en hebreo, en una letra escriba cuidadosa, datado por paleografía y carbono 14, entre el 150 y el 100 antes de Cristo, un siglo antes del nacimiento de Jesús, como mínimo. El rollo medía 7,34 metros de largo. Estaba compuesto por 17 hojas de piel de animal cosidas entre sí. Cada columna de texto escrita con una precisión que hoy se puede examinar en alta resolución en el Israel Museum de Jerusalén. El argumento que más se usaba contra la autenticidad profética de Isaías era simple. El texto fue editado después. Los cristianos del primer siglo, o los escribas judíos bajo influencia cristiana, modificaron las palabras para que encajaran con la vida de Jesús. La profecía de la Virgen, los títulos del capítulo 9, el siervo sufriente del capítulo 53. Todo habría sido insertado o ajustado después del hecho. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Qumrán destruyó ese argumento por completo. El texto del rollo de Isaías de Qumrán es prácticamente idéntico al texto masorético que los copistas judíos medievales transmitieron hasta la imprenta. Las diferencias son mínimas, variaciones ortográficas menores, una palabra aquí, una preposición allá.
Nada que cambie el sentido de ninguna oración. El capítulo 7 con Almaj. El capítulo 9 con los 4 nombres. El capítulo 53 con el siervo herido. Todo estaba ahí, intacto, escrito antes de que Jesús naciera. Pero Qumran no fue una cueva, fueron 11, y en esas 11 cuevas aparecieron fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, Esther, más documentos de la comunidad que vivía en ese lugar, los esenios, un grupo judío ascético que se había separado del templo de Jerusalén porque consideraban al sacerdocio corrupto. Vivían en el desierto, copiaban textos, esperaban el fin de los tiempos. No eran cristianos, no tenían ningún interés en fabricar profecías sobre Jesús, y aún así tenían el texto de Isaías 53 en sus estantes. El siervo despreciado, herido por nuestras transgresiones, llevado como oveja al matadero. Lo copiaban, lo estudiaban, lo esperaban. No sabían que a 30 kilómetros al norte, en las colinas de Judea, en una ciudad llamada Belén, algo ya había comenzado. Si esto te confirmó algo que ya sentías en el corazón, deja tu amén en los comentarios, que quede como testimonio. Belén era una aldea pequeña, agrícola, casi ignorada por los viajeros. Era un pueblo agrícola a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, conocido por sus campos de trigo y por ser la tierra natal de David. Nada en su geografía, nada en su arquitectura, nada en su economía del siglo I sugería que algo de consecuencia histórica pudiera ocurrir ahí. Era el tipo de lugar que los viajeros atravesaban sin detenerse. Miqueas 5:2 lo había nombrado. Siglos antes, el mismo período profético de Isaías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos, Herodes convocó a sus principales sacerdotes y escribas. Ellos respondieron sin dudar: Belén de Judea. Lo tenían escrito. Sabían exactamente dónde buscar. Lo que no podían creer era que ya había ocurrido. Ahora el mapa de Isaías empieza a cerrarse. El capítulo 9, versículo 1. Pero no habrá oscuridad para la que estuvo en angustia. En tiempos pasados humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en el tiempo por venir glorificará el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de las naciones. Galilea, el territorio exacto donde Jesús creció, donde comenzó su ministerio, donde llamó a sus primeros discípulos junto al lago que los romanos llamaban Mare Tiberiadis, y los locales simplemente llamaban el lago. El agua olía a pescado desde la orilla. Las redes de los pescadores goteaban sobre las piedras mojadas cuando los dejó todo para seguirlo. Zabulón y Neftalí eran los territorios tribales que rodeaban ese lago. Nazaret estaba en Zabulón. Capernaum, donde Jesús estableció su base de operaciones, estaba en Neftalí. La geografía encaja con una precisión que incomoda. Los 4 títulos del capítulo 9, versículo 6, se convierten en otra capa. Admirable consejero. Los evangelios registran que las multitudes quedaban asombradas por su enseñanza, porque hablaba con autoridad, no como los escribas. Dios fuerte. Juan 1 abre con una declaración teológica que los primeros lectores judíos no podían malinterpretar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Padre eterno, Juan 8:58. Jesús responde a los fariseos que lo desafían diciendo que Abraham murió. Antes que Abraham fuera, yo soy. El nombre divino, en tiempo presente, eterno. Príncipe de paz.
La noche de su nacimiento, los ángeles sobre los campos de Belén cantaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de su agrado. Cada título tiene su momento de cumplimiento registrado, y el nacimiento virginal, el punto más debatido, el más atacado, el que genera más conversación académica por metro cuadrado que cualquier otro detalle del Nuevo Testamento. Mateo 1, 22, 23 cita explícitamente a Isaías 7, 14 al describir el nacimiento de Jesús. Lucas 1, 34, 35 registra las palabras de María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta del ángel no usa lenguaje poético ni metafórico. El Espíritu Santo vendría sobre ella. El poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Dos evangelistas independientes. El mismo evento, la misma conexión con Isaías. Los críticos argumentan que Mateo forzó la conexión, que tomó una profecía de contexto político inmediato y la aplicó a Jesús de manera forzada. Pero eso ignora algo fundamental. Los escribas y fariseos del primer siglo conocían sus textos mejor que cualquier académico moderno. Si la conexión hubiera sido obviamente forzada, habrían tenido los argumentos textuales para destruirla. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Públicamente. El debate del primer siglo no era si Isaías habló de un Mesías, sino si Jesús era ese Mesías. La profecía mesiánica de Isaías era común, esperada. Lo que dividió al judaísmo del primer siglo fue el cumplimiento, no la promesa. Isaías 53 es el capítulo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. También es el capítulo que los rabinos del período medieval comenzaron a interpretar colectivamente como descripción del sufrimiento del pueblo de Israel, no de un individuo. El cambio interpretativo es comprensible históricamente. Después de siglos de persecución cristiana, leer ese capítulo como descripción de Jesús se volvió teológicamente inaceptable para la comunidad judía. Pero antes de ese cambio, el Talmud de Babilonia refería al capítulo 53 como descripción del Mesías. Los targums arameos, las paráfrasis interpretativas usadas en las sinagogas, lo identificaban con el rey Mesías. Los rollos de Qumrán contienen el texto sin ninguna nota marginal que lo reinterprete como figura colectiva. Lo que escribió Isaías es específico hasta el punto de resultar perturbador. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El hombre que describe no es un héroe militar. No encaja en ninguna categoría de Mesías guerrero que el judaísmo del siglo I estaba esperando. Era un hombre rechazado, conocido por el sufrimiento. Alguien a quien la gente apartaba la mirada cuando lo veía pasar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. El mecanismo descrito ahí es teológicamente preciso. El sufrimiento de este siervo no es accidental ni arbitrario, es sustitutivo, carga algo que pertenece a otros, es herido por las transgresiones de otros. El texto usa la preposición hebrea min, por causa de, a causa de, con una claridad que no admite traducción ambigua. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los 4 evangelios registran el silencio de Jesús ante Pilato, ante Herodes, ante los sumos sacerdotes. Respondió algunas preguntas. La mayoría de las acusaciones las recibió en silencio. Pilato mismo quedó desconcertado. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Nada. Por cárcel y por juicio fue quitado. Juicio irregular en la noche. Proceso acelerado. Condena decidida antes de que comenzaran los testimonios. Y su sepultura se dispuso con los impíos, pero estuvo con el rico en su muerte. Crucificado entre 2 criminales, sepultado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, miembro del Sanedrín, hombre de posición y recursos, impíos en la muerte, rico en la sepultura. Los 2 detalles en el mismo versículo, aparentemente contradictorios, cumplidos simultáneamente en eventos que nadie habría podido coordinar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No fue un accidente político. No fue un mal cálculo de Jesús al entrar a Jerusalén montado en un burro. El texto de Isaías dice explícitamente que fue la voluntad del Señor. El plan estaba en el texto 700 años antes de que se ejecutara. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El siervo muere y después ve, presente activo después de la muerte. Una gramática que Isaías usa sin explicar, sin pedir disculpas, sin nota al pie. El capítulo 53 tiene 12 versículos. Cada versículo tiene un punto de conexión con los relatos de la pasión en los evangelios, no 1 o 2 detalles generales que cualquier sufrimiento humano podría cumplir. 12 versículos con detalles específicos: el silencio, el juicio irregular, la sepultura entre ricos, la función sustitutiva del dolor, la vida después de la muerte. Escrito cuando Judá todavía tenía rey, cuando el templo de Salomón todavía estaba en pie, cuando Roma era apenas una ciudad-estado peleando con sus vecinos en la península itálica y nadie en Jerusalén había escuchado hablar de ella. 700 años. La objeción más fuerte tiene nombre: Deutero Isaías. Según esa teoría, los capítulos finales del libro no fueron escritos por el mismo Isaías del siglo VIII a.C., sino por un autor posterior, durante o después del exilio babilónico. La propuesta suena limpia, ordena el problema, separa el profeta del cumplimiento, hace que la distancia de 700 años parezca menos imposible. El problema es que el propio texto no se deja acomodar tan fácil. Isaías 1 al 39 encaja en el contexto del siglo VIII con precisión histórica. Isaías 40 al 66 también encaja con un horizonte exílico, sí, pero eso no prueba otro autor. Prueba que un profeta puede hablar hacia adelante, exactamente como el libro pretende hacerlo. El argumento de 2 autores nace más de la incomodidad moderna con la profecía que de una necesidad textual irrefutable. La segunda objeción gira en torno a Alma. Ya vimos que la palabra puede traducirse como mujer joven, pero el contexto manda. En Isaías 7, la señal está diseñada para ser extraordinaria.
Acaz pide una señal y se le responde con algo que supera la lógica ordinaria. Un nacimiento común no funciona como señal. Un nacimiento anunciado con carga divina, sí. La tercera objeción es el texto alterado. Qumran la dejó sin piso. El gran rollo de Isaías, anterior a Cristo, contiene los mismos pasajes que el texto usado hoy, con diferencias mínimas que no cambian el sentido. No hay rastro de inserción cristiana. No hay huella de edición tardía. El documento ya estaba ahí. Y luego está el argumento más humano de todos. Demasiado perfecto para ser verdad. Ese argumento no nace de los manuscritos. Nace del instinto. Cuesta admitir que un texto escrito siglos antes de un evento pueda conservar tantos puntos de contacto con él sin perder precisión. Cuesta más todavía cuando ese texto sobrevivió a imperios, traducciones, exilios y copistas obsesivos. Pero la historia bíblica siempre ha funcionado así. José en Egipto, Moisés en el desierto, David en la cueva, Daniel frente a Babilonia. Los tiempos largos no son un accidente en la escritura, son parte del diseño narrativo. Isaías no aparece como un adivino. Aparece como un hombre de su tiempo, enfrentando amenazas reales, hablando a un rey real, en una ciudad real, sobre un Dios real que veía más lejos que cualquier estrategia militar. Por eso el libro sigue inquietando. Porque si Isaías dijo la verdad, entonces no estamos leyendo un simple documento religioso antiguo. Estamos leyendo una línea recta que atraviesa siglos y llega hasta Belén, hasta Galilea, hasta una cruz fuera de Jerusalén, hasta una tumba prestada que luego quedó vacía. Y si esa línea fue trazada de antemano, entonces el silencio entre Isaías y Jesús nunca estuvo vacío. Estaba lleno de espera, de reinos que subían y caían sin cambiar una sola palabra, de cuevas cerradas en el desierto, de un texto que nadie pudo borrar, de una promesa que siguió respirando bajo el polvo, y de un nombre que todavía pesa cuando se pronuncia en voz baja. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando un texto sobrevive a imperios, exilios, traducciones y siglos de copia, deja de ser solo literatura. Empieza a aparecer una cicatriz abierta en la historia. Isaías habló en Jerusalén cuando el templo todavía estaba en pie, cuando Asiria amenazaba desde el norte y cuando nadie en su tiempo podía imaginar Belén, Galilea o una tumba prestada convertida en testimonio. Sus palabras quedaron ahí, clavadas en el hebreo antiguo, esperando una escena que no le pertenecía a su siglo. 700 años después, el escenario era distinto. Roma mandaba, Herodes vigilaba, Jerusalén respiraba bajo ocupación. Y aún así, una tras otra, las piezas fueron cayendo en su sitio. La señal, el niño, la luz, el siervo, el dolor llevado por otros. Nada de eso quedó flotando en lo abstracto. Tuvo nombres, lugares, caminos de polvo, manos de escribas, cuevas secas, rollos de cuero, aldeas pequeñas y noches frías en Judea. Tuvo historia, tuvo peso, tuvo una precisión que todavía incomoda. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese nombre no cayó del cielo como un adorno. Cayó dentro de un conflicto real, sobre un pueblo real, en medio de una espera que parecía demasiado larga para seguir viva. Y siguió viva, contra todo cálculo, contra todo imperio, contra todo olvido. A veces la historia no grita, a veces solo deja textos antiguos en manos correctas, y siglos después obliga al mundo a mirarlos de frente, y entonces el silencio cambia de forma.